Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Que se escuche, el programa de ATEN. Estamos en vivo y estaremos durante la próxima hora contando, haciendo repasos, pero también hablando de la actualidad. Sí, ¿Cómo va? muy buenas noches. Además, en lo que es el último programa Sí. del año. Ya estamos cerrando y, como decía, vamos a hacer un repaso de las cosas más importantes que ocurrieron durante el segundo semestre, ¿no? La semana pasada hicimos el primer semestre, la primera parte del año. Hoy vamos a estar con la segunda. Por supuesto, y eso incluye un montón de temas, pero la actualidad también se impone. Este fin de semana asumieron nuevos gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial, y bueno, eso requiere de un análisis. De hecho, recién ATEN acaba de sacar un comunicado tras las declaraciones de la ministra Sí, de Seguridad, Patricia Bullrich. sí. Así que en un ratito vamos a estar hablando de eso. Comenzamos de esta manera, si te parece, Vir, que se escuche, o vamos directamente Vamos ya. directamente. Eso, vamos directamente con Marcelo Gualiardo. Sí, está allí Marcelo. Muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola. Hola, Hola, Ahí va. Marcelo, ¿cómo te va? Secretario General ¿qué de tal? ATEN. Buenas noches. Si pueden subir un poquito el retorno, mejor. Dale, ahí les pedimos a los chicos. Bueno, Marcelo, comencemos primero por el comunicado que han emitido recién, después de escuchar la conferencia de prensa con este nuevo protocolo de actuación ante cortes que emitió Patricia Bullrich. Bueno, la verdad que esa conferencia de prensa con los anuncios y el protocolo que anuncia la ministra Bullrich es una confirmación de que las políticas de ajuste que se anunciaron hace 2 días tienen un destinatario, ¿no? Que es el pueblo argentino, que son las clases trabajadoras, que son los compañeros y compañeras desocupados y desocupados que van a sufrir de lleno el impacto de las medidas anunciadas y que obviamente eso va a tener una expresión en la calle. Y ante esa situación se anunciaron estas medidas que son un enorme retroceso en términos democráticos para la Argentina, ¿no? Porque no son ni más ni menos que poner un límite a un derecho constitucional, que es el derecho a la protesta, que es el derecho a peticionar a las autoridades, incluso con alguna amenaza de derogar o de modificar la normativa vinculada con la participación del ejército, por ejemplo, en la vida interna de nuestro país, ¿no? Claro. Con lo cual estamos muy cerca de aquel famoso decreto que dio lugar a las atrocidades de la dictadura. Así que la verdad que nosotros estamos preocupadísimos por esto que se dio a conocer en el día de hoy. Nuestro comunicado es muy claro en eso, por eso planteamos que esto es un retroceso, como decía recién, en la historia democrática de la Argentina, que es una habilitación para utilizar una fuerza represiva del Estado que habilita también el crimen de Estado y que no nos puede volver a pasar, ¿no? Y también en el mismo comunicado hacemos mención a las víctimas que ha tenido la respuesta represiva del Estado a las políticas de ajuste en los últimos 25 años, ¿no? Y que inicia con Teresa Rodríguez, que sigue con los asesinados el 19-20 de diciembre, que continúan con Costequi Santillán, con el compañero Carlos Fuentealba, con digamos Rafael Nahuel, con Maldonado. Digamos, esto no puede volver a pasar y por eso es nuestra manifestación pública en el día de hoy. Bueno, hace un ratito relacionabas este anuncio de Patricia Bullrich con las medidas económicas que se tomaron hace 48 horas, digamos, ¿no? Que tienen un muy fuerte impacto en la clase trabajadora, ¿no? Aumento de tarifas, aumento de servicios de transporte público, por ejemplo. Mira, se habló de todo, de que se va a ajustar en las tarifas, que bueno, hubo una devaluación del 120% que va a repercutir directamente, y ya está sucediendo eso, en los alimentos de nuestro pueblo, y no se habló de cómo se resuelve esto en la clase trabajadora ni en los jubilados y las jubiladas. Entonces, claramente es un ataque al poder adquisitivo de nuestros salarios, al poder adquisitivo de las jubilaciones, a aquellos que cuentapropistas que viven del día a día. La verdad, es pocas veces vistas medidas tan decididas en términos de atacar al pueblo trabajador y hacer una transferencia enorme de recursos a los sectores poderosos de la economía de nuestro país, ¿no? Entonces, además con otra información que se conocía en el día de hoy, donde el Banco Central absorbe las deudas del sector privado, ¿no? Entonces, bueno, la verdad
es un combo perfecto de medidas de la dictadura, como cuando se estatizó la deuda privada, con medidas de ajuste al estilo que vivimos durante el macrismo y gran parte del menemismo, y esperemos que se frenen las decisiones vinculadas con las privatizaciones, ¿no? Que eso sería el combo que me parece está en los planes de Milei. Claro. Bueno, te traigo un poco el terreno provincial, asumió también Rolando Figueroa. La verdad es que con un discurso también de ajuste, de achique del Estado y sobre todo con un discurso de restricción económica, que Neuquén no tiene plata, que incluso va a pagar aguinaldos con adelanto de regalías. ¿Cómo vieron toda la asunción de Rolando? Escuchamos el discurso también. Es probable que, o mejor dicho, no es que es probable, era un discurso esperable, ¿no? En función de todo lo que venía diciendo antes, durante la campaña y con posterioridad, era un discurso que yo no me esperaba otra cosa, y con el correr de los días, estas medidas nacionales terminan generando un escenario distinto para las cuentas de la provincia, ¿no? Porque uno de los argumentos fuertes que planteó el gobernador, vinculado a que el IPC era difícil de sostener porque una de las variables, y la más importante de ingresos de la provincia, estaban vinculadas a un dólar que estaba achatado y que no había tenido la misma movilidad que la inflación. Bueno, se dio por tierra, ¿no? Porque hoy las regalías que va a cobrar Neuquén cuando cobre el próximo 17 o 18 de diciembre, la regalía correspondiente a este mes van a venir con un incremento de más del 100%. Así que me parece que esa primera impresión que dio en el discurso no se condice con la realidad de la provincia, que va a ser una de las pocas beneficiadas en estos anuncios que se han dado a conocer. Y me parece que correrse de lo que significa la protección del salario y el consumo interno de Neuquén con una cláusula como es la cláusula del IPC, debería no estar en los planes del nuevo gobierno, y por eso, digamos, nosotros seguimos insistiendo con la necesidad de que se ratifique ese acuerdo salarial que, bueno, venimos sosteniendo ya hace 2 años. Bueno, todavía no hubo ninguna convocatoria por parte del gobierno de la provincia. Todavía no hemos tenido ninguna convocatoria, vemos con preocupación estas primeras 96 horas de la gestión, porque en educación por lo menos hay algunas cuestiones que deberían estar resueltas y hasta el día de hoy eso todavía está pendiente, como por ejemplo concretar el pago de partidas de comedores, refrigerio y gastos generales de las escuelas. Uno puede entender que hay una nueva gestión, pero aquí hay cuestiones que no pueden esperar y que hubieron 8 meses de transición en los cuales se pudo haber preparado un equipo para que pueda asumir y atender una demanda del sistema que es inmediata, no puede esperar los tiempos de que los funcionarios que asumieron sean designados, ¿no? Hay cuestiones que tienen que tener continuidad sin ninguna demora y estamos teniendo una dificultad con eso, venimos reclamándolo, lo hemos hecho a través de los consejos, de los vocales gremiales, a quienes están, por lo menos en nombre del Ejecutivo, reuniéndose o los han recibido en el día de hoy por parte de las nuevas autoridades. Entonces, digamos, tiene que tener una respuesta inmediata a eso como para llevar tranquilidad a que cuestiones que necesitan nuestras escuelas en esta etapa del año para cerrar, para pagar los gastos que han tenido durante el mes que está terminando y cómo encaramos el mes de enero, porque las escuelas de septiembre y mayo van a seguir trabajando, se puede resolver en lo inmediato, ¿no? ¿No hay todavía titular del Consejo Provincial de Educación? Sí, sabemos que hay una presidenta y hay un vicepresidente. No sabemos luego después cómo se termina de conformar el cuerpo colegiado, ¿no? Bien, bien. Bueno, Marcelo, te agradecemos el contacto en el último programa de Que se escuche, así que muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, un saludo a quienes están escuchando el programa, un agradecimiento por la tarea que se realizó durante todo este año a ustedes y al equipo de prensa de ATEN, porque es una forma de comunicarnos y de compartir información con nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Un abrazo. Marcelo Gagliardo, secretario general de ATEN, analizando estos últimos anuncios, en particular el de hoy a la tarde, ¿no? El tema de seguridad que anunciaron, y además anunciaron la intervención de fuerzas federales ante cortes de calles, algo que en realidad no se puede. Así que es también una incógnita cuál es la norma legal que eso lo va a permitir.
Sí, después habrá que ver cuál es el alineamiento de los gobiernos provinciales, en este caso el gobierno Claro. de Neuquén, ¿no? Con las políticas que implemente el actual gobierno nacional, ¿no? Sí, sí. No solamente en materia de seguridad o de la utilización de las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas sociales, sino también en cuestiones económicas, ¿no? Esto que decía Marcelo es realmente cierto. Neuquén va a tener una diferencia con respecto a otros lugares que van a depender exclusivamente de la coparticipación que les envíe el gobierno y los envíos discrecionales, ¿no? Que podrían ser utilizados de manera extorsiva. Sí, ¿no? además al Neuquén tener regalías en dólares, claramente supuesto. cuando hay una devaluación se ve beneficiada. Bueno, pero cambiamos de tema y ahora sí, comenzamos con un repaso por algunas de las notas más importantes que hicimos en la segunda etapa del año. Hemos hablado mucho en que se escuche de la nueva escuela secundaria, del diseño curricular que está ya aplicado en todas las escuelas de nivel medio de la provincia, y quien nos visitó y con quien hablamos ampliamente y en profundidad de la nueva escuela secundaria fue Silvia Barco. Ella participó en la elaboración por parte de la Universidad Nacional del Comahue, así que vamos a compartir un fragmento de la nota de Silvia Barco. La provincia de Neuquén, hasta este proceso de construcción curricular, tenía, según una investigación que habíamos hecho también en la Facultad de Ciencias de la Educación, una investigación de mi equipo de política, 119 planes de estudio. Esto quiere decir que la escuela secundaria y la enseñanza en el nivel medio era una enseñanza de cuño fragmentado, desarticulado, 119 planes para una provincia había instituciones que tenían un solo plan de estudios. Nosotros cuando trabajamos desde la inscripción clara en garantizar el derecho a la educación, lo que hay que garantizar es, primero, una educación común, sobre todo teniendo en cuenta que a partir de la Ley de Educación Nacional la educación secundaria es obligatoria, es parte del tramo obligatorio común. Entonces hay que garantizar que los chicos accedan, permanezcan y egresen. Entonces, son los tramos del derecho a la educación. 119 planes de estudio hacía que no hubiera garantías de una educación común, de una educación para el conjunto de sujetos de la educación, de protagonistas de la enseñanza secundaria, adolescentes y jóvenes y adultos. La profunda fragmentación lleva a que sea imposible organizar una movilidad horizontal. Si un chico se iba de una escuela a otra o de una localidad a otra, cambiaba el plan de estudios, claro, ¿no? Y además los planes de estudio, como ya lo he dicho muchas veces, son organizaciones de materias. Es lo que llamamos currículum topicado o mosaico. Es una superposición de materias absolutamente desarticuladas y que fundamentalmente definen un trabajo docente desde dos coordenadas. Una coordenada es un docente frente a un grupo de alumnos, sí, sin poder comprender la complejidad de la institución escolar y la comunidad educativa. Docentes desarticulados, uno da una materia en primer año, en segundo año, y docentes fundamentalmente centrados en el trabajo individual. Entonces, realmente es un problema para los estudiantes y un problema para la docencia o para aquellos que entendemos que la docencia es una praxis colectiva y es una praxis que fundamentalmente, para no tener docentes enajenados, lo que tenemos que hacer es que sean protagonistas del diseño, de la implementación, del seguimiento y de la evaluación de su práctica. La docencia, en un trabajo colectivo y solidario, produjo política curricular. Los chicos aprenden, y esto me he cansado de decirlo, aprenden cuando puedo presentarle un conflicto cognitivo. Por eso los núcleos problemáticos, los ejes, las categorías, están problematizadas en el diseño de los contenidos, de tal suerte de presentar experiencias de enseñanza y aprendizaje que problematicen la realidad social, la realidad del ambiente, que problematicen y que además estimulen
y confíen en los estudiantes, porque en ese sentido, es decir, los neoliberales nos dicen que hay que llegar con la igualdad de oportunidades a que tengan metas al final, a ver si llegan a equipararse. No, la igualdad es el punto de partida. La igualdad es el punto de partida. Cada uno de nuestros pibes, cada una de nuestras pibas puede aprender, sabe, es inteligente y tengo que desafiarlo. Tengo que desafiarlo amorosamente, porque confío. La igualdad es el punto de partida y esto lo decimos en la construcción curricular. El derecho, las perspectivas desde las cuales vamos a enseñar, desde el área de informática, matemática, hasta sociales, el área de tecnología, lo vamos a enseñar inscribiéndonos en los enfoques del derecho a la educación, los enfoques de la educación ambiental, desde una concepción del buen vivir, desde una concepción de bienes comunes. Nos vamos a inscribir en la inclusión, nos vamos a inscribir, es decir, a ver cómo puedo sintetizar esto, porque hemos trabajado muchos años. No es una improvisación. Entonces, es un proyecto cultural y educativo el currículum, y es una herramienta teórica y práctica del trabajo docente que invita a desafiar a nuestros estudiantes porque son sujetos de derecho, porque tienen derecho a aprender y porque tienen derecho a ser protagonistas de su propia vida y porque queremos, como dice Freire, ¿no? Es decir, realmente ahí todos los que participamos estamos convencidos de que la escuela pública es una trinchera. Cuando digo trinchera lo digo en clave gramsciana. Es un espacio de resistencia frente, vos empezaste el programa, frente a tanto odio, frente a tanta violencia, frente a tanta legitimación obscena de la desigualdad. Ese es el diseño curricular. Poder repartir sin dividir, aunque no sea fácil, los fines de semana salimos con mi prima, bailamos a la muerte, festejamos. Lo que explicaba Silvia Barco, la doctora en educación, especialista de la Universidad Nacional del Comahue, explicaba, bueno, los fundamentos también de por qué hacer este diseño curricular, del que se viene hablando y trabajando hace un montón de años. Bueno, vamos a seguir hablando de diseño curricular, en realidad mostrando otra parte, otro material que mostramos durante la segunda parte del año, y tiene que ver con testimonio de docentes acerca de esta nueva escuela secundaria. Lo que requiere la implementación es el trabajar con el otro, que es la novedad y lo que implica el trabajar con el otro y la otra compañera. Pero bueno, es importante trabajar la articulación. Nosotros desde la supervisión planteamos con los equipos directivos para estas 2 jornadas de julio. El primer día era puntualmente hablar sobre la relevancia del buen uso de las horas de articulación, así que eso fue un tema que se trabajó. Y bueno, y ahí nosotros también hablamos esto de que es importante que los docentes nos pongamos en el rol de que en este momento estamos aprendiendo también y que necesitamos tener un poco de paciencia porque todo cambio implica, digamos, que nos movilice. Las horas de articulación del diseño curricular son imprescindibles y suman en esto de la planificación y la relación que van armando los docentes que están trabajando concretamente en el área. Las horas de articulación son un momento de encuentro muy importante para poder conversar, no solo de contenidos, sino también de la dinámica de trabajo de los grupos. Las horas de articulación para mí lo que suman es un espacio de reflexión y también un espacio para pensar las clases junto con otro. Me parece que ese espacio que uno hace en privado y que no estaba, también es el reconocimiento de este trabajo que uno hacía en solitario, en su casa y sin remuneración. Empecemos por los docentes. Primero, tenemos que aprender a hacerlo. Primero que nada. Por eso es que nos tenemos que pensar en ese lugar, primero que nada.
animarnos a ese cambio y sí, los docentes hacen una crítica positiva al respecto de que trabajar con otros hace que las ideas fluyan, que sea todo más superador, que la propuesta es superadora. Si nosotros trabajamos con los y las estudiantes, esto de reforzar de que hay aprendizaje, de que pueden aprender, de que lo pueden hacer, definitivamente se van a querer quedar. Digamos, si nosotros estamos mostrando constantemente de que no se puede, que no van a poder, que no van a lograr, y bueno, seguramente haya más deserción. Las calificaciones vienen como siendo demasiado autoritarias y no democráticas, y en función de eso lo que viene a hacer el diseño es esto, a democratizar lo que es la nota real del alumno, en función de su trayecto en las diferentes áreas. Los chicos se ven más motivados con esta nueva metodología, ¿no? Porque a raíz de una situación problemática es un desafío a pensar, a poder expresarse, y a través de la multiplicidad de voces se construyen los conceptos. En realidad es como que son formas otras de evaluar, formas otras de trabajar en el aula, y que uno puede ir viendo que hay aprendizaje, digamos, sin... tal vez está como muy instalado esto que hay que aprender de memoria, que hay que hacer una evaluación escrita, y si no hay una evaluación escrita es como que no es válido, y hay muchísimas otras formas, hasta que yo siempre trabajo con juegos en el aula y demás, digo que pueden ser divertidas, entretenidas, y la evaluación no tiene que ser algo necesariamente sufrida. Hay otras miradas, se generó el juntarse por departamento para armar cuál va a ser la evaluación, cómo va a ser ese boletín para evaluar al alumno, en qué otros aspectos los vamos a evaluar, que por ahí antes pasaba por una nota numérica y nada más. Y en las evaluaciones justamente es eso, poder nosotros ir detectando en el estudiante cuál es su fortaleza, ir alimentándolo, que le dé confianza y que sienta ánimo de estar en la escuela y se sienta entusiasmado de estar en el aula. Nosotros lo que proponemos es otra manera de enseñar, en base a actividades más interdisciplinarias y tratar de acercar el conocimiento a nuestros estudiantes de otra manera. Y vos en ese trayecto, en ese tránsito, lo estás evaluando, estás viendo el avance, el progreso de nuestros estudiantes. Y entender que puede ser totalmente exigente y ponernos en una situación de pensamiento crítico, de resolución de problemas. Digo, hay otras cuestiones a resolver, y uno lo puede ver en la producción de los estudiantes cuando empezás a integrar conocimientos y saberes de distintas áreas. No, creo que se puede evaluar mucho más que si pudieron repetir de memoria algo de un área. Hay un poco de resistencia en esto de la implementación. Primero que se habla mucho o se dice este cambio curricular, y por ahí hay que poner un poquito de luz, que es la implementación. Nuestra primera implementación es el primer diseño de nivel medio que vamos a tener. Por ahí entender la importancia, ¿sí? con aciertos y también con errores, que viene a traer lo que bueno, dentro de la educación llamamos justicia curricular. Acá tenemos que entender que había muchísimas cantidades de planes de estudios, ¿sí? Casi un plan de estudio por institución, y esto viene de alguna forma a ordenar un poco el sistema educativo a nivel medio en nuestra provincia. Al trabajo colaborativo también, no es solo del área de la docencia, del docente, sino también el nuevo diseño nos viene a invitar y a pensar una nueva institucionalidad, ¿sí? Una institucionalidad colaborativa. Que justamente el trabajo en educación se trata, yo colaboro con lo que yo sé, vos con lo que sabes vos, y entre todos vamos a armar una muy linda escuela donde podamos realmente acompañar a nuestros estudiantes. Y nada de egoísmo, porque si no vamos perdidos. El diseño curricular apunta a trabajos en equipo. Que te hace repensar, te hace tener otra mirada diferente. Te incentiva a estudiar, a capacitarte, a formarte. Formamos estudiantes
Y con todo esto los chicos quieren más. Rompe el esquema tradicional de la forma como pensábamos la educación. Y bueno, eso obviamente cada cambio trae resistencia, pero bueno, tratando de ir proponiendo, porque también nos deja proponer formas de trabajos nuevas y bueno, intentando que las y los estudiantes tengan como la mejor recepción a estos cambios. El terreno ya ganado para nosotros es el trabajo, esto que dicen los compañeros, ¿no? Pedagógico, colaborativo, cooperativo, que nos vuelve a reencantar con la tarea docente. Yo creo que el miedo a lo nuevo siempre lo tenemos. Entonces hay que animarse, hay que atreverse a abrir la cabeza y dejar que vengan las cosas nuevas para poder hacerlas y para poderlas ir mejorando. Porque esto no es el hacer hoy y se terminó, quedó perfecto. Esto es el hacer cotidiano y que día a día vamos aprendiendo algo nuevo. Y cuando se es de a dos, mucho mejor todavía. Ahí compartíamos a docentes de nivel medio contándonos ya de la implementación de esta nueva escuela secundaria. Bueno, vamos a hacer una pausa y después vamos a seguir con algunos acontecimientos importantes que ocurrieron en torno a la vida de Aten en esta segunda parte de la